al Señor. Paz de Cristo para todos. Amén. Aleluya. Estamos una vez más en un domingo victorioso, que Dios permite que nos reunamos una vez más. Y estamos, como lo dije, en victoria porque todo el tiempo que Dios permite que nosotros veamos un día, cada día que va pasando, una mañana, una tarde, eso es algo que ya Dios predestinó para nosotros, que estamos siguiendo, viviendo días donde estamos viendo muchas cosas feas, estamos viendo días malos, como dicen, pero digo, la victoria es nuestra porque el Señor está con nosotros. Amén. Y Él dijo que nunca nos iba a dejar. Pero hoy en esta tarde, como todas las tardes, vamos a venir hablando de algo bien interesante, donde ha sido un tema de mucha controversia, de qué manera o cómo es que Dios a algunas personas las salva y a otros no los salva. Digo esto porque solamente Dios sabe qué individuos, en qué momento Él los puede salvar, y digo salvar es llevárselos con Él, Amén. llevárselos al cielo, y a quienes Él no va a recibir, aunque se oiga raro, porque si ustedes han leído la Biblia, ustedes pueden ver en el caso del rey Saúl, ¿sí? Que él fue un rey escogido por Dios, pero este rey fue desechado. ¿Estamos entendiendo esa parte o no? Amén. Estamos viendo que a Dios no hay quien le diga qué hacer. Dios tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera. Por eso es que la gente muchas veces no comprendemos si es bíblico o no, si está en la Biblia o no, o qué es lo que pasa. Pero el tema de hoy, se los voy a decir, es caminar con Dios. Amén. Eso es bien importante para todos los cristianos o los que se digan ser hijos de Dios, que traigo lo de la salvación. No es el tema la salvación, pero es ver qué es lo que Dios quiere de los creyentes, de la gran mayoría. ¿Por qué Él hace acepciones de personas? Sí las hace. Repito lo del rey Saúl. Al rey Saúl lo escogió Él. Estamos entendiendo el Viejo Testamento. Amén. Pero él fue desechado porque fue un rey que desobedeció. Fue un rey que nunca lo vio a Dios como su Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Es un Dios que Él puede hacer, repito, lo que Él quiera. Pero este rey, Él mismo dijo que Él hizo caso de la congregación y de la gente que Él tenía. Por eso actuó de la manera que Él actuó. Ahora, tenemos el otro caso, donde cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, está con dos bandidos. Uno de ellos vivió toda su vida, puede ser impíamente. Este hombre que estaba en la cruz con él no tuvo tiempo, oigan bien, de ni siquiera oír, quizás, lo vamos a decir, ¿por qué no?, de oír el Evangelio, mucho menos bautizarse, mucho menos ser parte de la iglesia, o alguna otra cosa que hoy en día nosotros podemos ver. Pero ¿qué pasó con él? ¿Fue salvo o no? Sí, fue salvo. Amén. Entonces vean esos dos lados, ¿sí? Que cómo Dios se mueve con unos que Él ya tiene unos planes para trabajar con ellos, y ellos dicen no, yo no. ¿Sí me entienden? Aunque Dios los haya escogido, aunque Dios los haya puesto, Dios sabe los corazones. A lo que quiero llevarles con esto, que son excepciones que Dios hace, pero en su gran mayoría, a través de las Escrituras, hay que caminar con Dios, ¿sí? Son más los que somos llamados a caminar con Dios, un tipo santificados en la palabra, en el temor de Dios. Ahora, vamos a estar viendo, ya después de haberles explicado este punto de vista, cuál importante es caminar con Dios, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, ustedes no saben en sus vidas personales, si a ustedes ya los llamó Dios, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten que al final Dios les va a dar una oportunidad, si es que no han vuelto a nacer, de reconciliarse con Él?
O en el caso de que son llamados, desde ahorita dicen ustedes no. Si estamos viendo los dos aspectos. Ahora, el tema, lo repito, caminar con Dios. Vamos a ver Génesis 5:24, el libro de Génesis. Y nosotros podemos ver que el caminar con Dios es el todo, es lo más grande, lo más importante, lo más principal para los que nos decimos ser cristianos, vueltos a nacer, evangélicos e hijos de Dios. Génesis 5:24. Génesis 5:24 habla de este hombre que tiene no mucho en las escrituras, pero tiene unas cosas muy fuertes y muy tremendas que pueden transformar los corazones de muchas personas hoy en este tiempo en la iglesia local. Mucha gente dice que ¿por qué no hay un libro de no? Que hay una gran controversia, pero eso lo dejamos nosotros, porque eso no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que ha dejado el Señor escrito. ¿Amén a eso? Amén. No se meten con tiendas con los que no tienen el Espíritu. Dice pues Génesis 5:24. Dice, caminó, tiene una coma, dice, pues Enoc con Dios, ¿sí? Y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora, ¿qué fue lo que este hombre hizo para que Dios lo tomara y se lo llevara? Porque, ¿a dónde creen que se lo llevó? Se lo llevó con él, se lo llevó al cielo, se lo llevó a estar en una paz eterna, se lo llevó totalmente, caminó con Dios y vino el Señor y se lo llevó. Ahora, la pregunta es aquí, ¿qué fue lo que él hizo para que él fuera tomado por Dios? Aquí dice la Biblia, en muy pocas palabras, dice que caminó pues Enoc con Dios. Amén. ¿Será importante hoy en día que todos los que se digan ser cristianos tengan que caminar con Dios o no? Amén. O que esté nomás como en la cruz, el bandido que dijo, bueno, ya que me muera, si tengo tiempo, un buen arrepentimiento que me salve y me lleve con el Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que él hizo. Porque él está en este libro de los Hebreos, o Hebreos 11, vayan a ver Hebreos 11, que habla ni más ni menos de todos los hombres que no hicieron las cosas solos, que no hicieron las cosas a su voluntad, que no oyeron de la gente, que no les importó la adversidad, sino que ellos, todos los que están en Hebreos 11, se movieron en la fe del Señor. Se movieron oyendo, temiendo, creyendo, pensando, recibiendo, haciendo caso en el Señor. Oigan bien lo que dice Hebreos 11:5. Dice, por la fe. Sí, aquí ya hay una explicación más en Hebreos 11:5. ¿Qué dice? Por la fe. Sí, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué pasó con Enoc? O sea, se fue. Bueno, aquí ya está bien claro que caminando con Dios, Enoc tuvo que andar en fe. Amén. Tuvo que andar creyendo, pensando, temiendo en el Señor. Por eso oigan bien, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Ahora, la palabra transpuesto es la expresión para indicar cuando una persona ha quedado media dormida. ¿Sí? O sea que Enoc, a lo que está escrito, dice que quedó medio dormido, como en un sueño, y fue tomado por parte del Dios Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo cómo es Dios o no? Dice que él fue, pues, ¿qué? Traspuesto para no ver muerte. ¿Cuántos quisieran que les pasara así? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran no ver meterse a un hospital donde los van a conectar con mangueras, donde les van a querer como dar otra vida ahí con artificial, ¿verdad? Mediante aparatos? ¿Cuántos quisieran no tomar pastillas? ¿Cuántos quisieran nomás como caer en un sueño y que Dios se los lleve? Aleluya. Amén. Eso es bien hermoso, ¿sí o no? Pero sigue diciendo ahí, dice el 5, lo repito, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea que la gente sí desapareció. Y alguno, más de alguno, basado en lo que dice es que no fue hallado. ¿Alguien ha dicho dónde está? No. Hoy en día cuando alguien desaparece, nada, está muerto.
Cuando una persona no la hayan, ha de estar muerta. Cuando una persona no la hayan, ya la mataron. Pero qué hermoso es saber que si usted y yo desaparezcamos, Dios nos haya tomado. ¿Sí? Oigan pues, dice en el 5, y antes que fuese traspuesto, aquí viene, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí podemos ver qué hizo Enoc. Enoc agradó a Dios. Viejo Testamento, Génesis. Ahí no dice, y el Espíritu venía por él, y él hablaba, y él decía, no. Él vio cosas que ahorita vamos a ver, unas cosas muy fuertes para todos aquellos que ignoran la escritura del Señor Jesús, o la escritura del Todopoderoso. Pero aquí dice el detalle de Enoc, ¿o no? Amén. Dice que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso es bien importante caminar con Dios. Porque tú no puedes decir, bueno, yo soy un cristiano parrandero, ¿verdad? Un cristiano ahí medio mundanón, un cristiano que nomás los domingos creo, un cristiano que cuando tengo temor, ahí busco de Dios. O sea, tu vida es el cristianismo, tu vida es Dios, tu paz, tu reconciliación, tu doctor, tu guardia, el que te cuida, el que te provee, el que te da, de aquí hasta que tú te mueras y después también. Por eso no es recomendable dejar a Dios. No es recomendable que usted diga, bueno, hoy me siento y me habló aquel el enemigo y me está dardeando. No, es que piensa en tu alma. Piensa en tu alma. Tú no necesitas que alguien venga y te toque los botones, los puntos donde tú a base de eso tengas que cambiar. ¿Dónde está tu fuerza de voluntad? ¿Dónde está el poder que te dio el Espíritu Santo de control propio? ¿Sí? No de cobardía. Por eso tienes tú que ser una persona en Cristo, Señor, victoriosa por lo que se lee aquí. Dijo él que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿o no? Amén. ¿Sí? Fíjense cómo dice enseguida. Dice, y esto lo dice en general para todos aquellos que tienen alguna duda, ¿de qué tan grande es creer en Jesús? Alguien dice, bueno, acá nosotros también amamos a Dios, pero llevamos unas doctrinas que ni los que están adentro entienden, ni los que están hablando las saben decir, y nadie es bendecido y nadie va al cielo. Pero ellos dicen tener verdades, pero la verdad de las verdades está escrita. Por eso dice el 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes decir, bueno, yo voy a vivir en santidad, ni siquiera sabes qué es santidad. Yo voy a vivir sin hacer esto, temiéndole a Dios, no sabes qué es temerle a Dios. O sea, tú no repitas cosas que no sabes. Más bien pregúntale a Dios que te dé sabiduría para que tú camines con Dios. Porque no podemos vivir nosotros de ideas que no existen. No podemos vivir nosotros en cosas que no sirven de nada. Es perder el tiempo. Es como que tú vayas al trabajo y vayas al colegio y cada que vayas al trabajo esté cerrado y tú te pares en la puerta y digas, yo ya fui a trabajar, a ver si me pagan. Y vayas al colegio y no haya nadie y digas, yo fui al colegio a ver si me gradúo un día. Perdiendo el tiempo. Aquí es lo mismo. Tú tienes que saber, entender, recibir que tú estás en el camino con Dios y vas para allá. No puedes perder el tiempo. No tienes tiempo de enfermedades tú. No tienes ni el dinero, no tienes tú nada tienes tú ahorita más que vas viviendo al día, yo también, conforme a lo que Dios nos da. ¿Hay tiempo para enfermarse? No. ¿Hay tiempo para pagar dinero que no tienes? No. ¿Hay tiempo para pedir prestado y no a ver si pagas o no? No. Por eso hay que vivir, caminar con Dios. ¿Sí? Esta es la paz que uno recibe. Pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mucha gente no tiene fe. Porque la fe, lo voy a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. La fe, ahí dice el principio en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? La promesa que Dios hace en ti, que te va a guardar, que te va a proteger, que te va a bendecir y todas estas cosas. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Tú no ves lo que Dios te da, pero sí viene o no. Amén. Por eso esa es la fe. Y luego, ¿quién es el autor y consumador de la fe en los hombres? Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir agradando a Dios sin fe? No puedes. ¿Estamos ya entendiendo ahora sí cuál es la fe? Amén. Estamos ya teniendo un claro conocimiento de lo que es la fe. La fe cristiana, la fe verdadera, la fe con la cual te va a ayudar a ti a irte al cielo. Miren, ahí está, el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios
o mucha gente dice acercarse a Dios, pero no creen en Él. Los demonios creen en Él y tiemblan. Amén a eso. Amén. Entonces hay gente que cree de mil maneras, pero no sabe ni conoce a nadie. Ahora dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuchen bien, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas creyendo, recibirás los galardones, recibirás las bendiciones de Dios. Por eso es necesario que tú creas, no que te hagas una persona hipócrita, santurrona y decir, ay, voy a la iglesia, quiero que me vean, quiero que vean cuando me agacho, quiero que vean cuando digan gloria a Dios, quiero que vean todo en mí para que me crean. Eso de nada te sirve, ¿sí? Tienes tú que hacerlo en el Señor, en tu intimidad, sin ningún interés de que te vean o no te vean. A ti no te interesa eso, a ti te interesa lo que Dios dice de ti. ¿También a eso? Amén. Por eso, si a ti te da vergüenza o te avergüenza el Señor ahorita, Él se va a avergonzar de ti, te va a negar delante de sus ángeles. O sea, no puedes tú ser así con Dios hoy en día, ni yo tampoco. Entonces, es necesario, vuelvo y repito, caminar con Dios. Ahora, vamos a ver, como lo dije al principio, que este Enoc tiene muy cosas, no tiene un libro hecho, el libro de Enoc, ¿verdad? Como unos dicen, ¿dónde está el libro de Enoc? Y unos dicen, aquí está. ¿Y por qué no lo ven? Es una gran controversia. Les digo, eso no nos interesa, lo que nos interesa es lo que el Señor dejó. Ahora, veamos qué gran testimonio acerca de los pecadores, escuchen bien, impíos. Porque nosotros, el cuerpo del Señor, lo voy a decir, ¿también pecamos o no? Entonces, ¿somos pecadores o no? Amén. Por eso, aquí dice en la Biblia, busquen el libro de Judas, denle para hacia adelante, al final de la Biblia está Judas. Es nomás uno, el 1, Judas 1, 1, 3. Fíjense bien qué interesante es esto. El libro de Judas. Aquí vamos a ver cómo esta epístola universal de San Judas apóstol, porque así dice, cómo él va a narrar lo que el Espíritu le revela acerca de Enoc. Pero quiero que entiendan lo que vamos a leer desde el 1.3. La introducción, cómo está relacionada con la desobediencia a los falsos maestros, el no caminar con Dios y el hacer lo que quieren en su voluntad y no en la voluntad del Señor. Quiero que vean que esa puede ser, oigan bien, la historia de hoy en día de los cristianos. Esta puede ser la historia de todos aquellos que desafortunadamente no están agradando a Dios y no les interesa ni les importa. Bueno, vamos a ver qué dice. Dice San Judas 1.3, dice, amados, por la gran solicitud, dice que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, es necesario que la gente no se le olvide lo cual importante es permanecer en esa fe, como la de todos en Hebreos 11, porque esa es la victoria. Y luego va a decir, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo por qué la gente, en el caso del rey Saúl, y como muchos hay allá afuera, se van a quedar también pensando qué es lo que pasó con ellos, porque ellos no han visto la gloria de Dios, porque ellos no fueron al cielo, porque ellos no fueron arrebatados, o en el tiempo que ellos vayan a morir, porque no están con Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahí está. Y luego va a poner un ejemplo todavía más fuerte en el 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, todos nos acordamos de eso. Oigan lo que hizo. Después destruyó a los que no creyeron. Tú no puedes ser un cristiano sin creerle a Dios. Tú no puedes venir a los pies del Señor e ignorar su sabiduría, su poder y su amor, su benignidad, aprovecharte porque te va a ir muy mal. Te estoy diciendo ahorita, no te conviene. Amén. Amén. Dice el 6. Ahí vienen otros todavía más tremendos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Imagínense de estar con Dios en el cielo, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Oigan, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
y luego trae a memoria a un grupo de personas, ciudades enteras, haciendo abominaciones a Dios. Dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, oigan lo que hicieron, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo. Ahí está, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si hay gente que está puesta por ejemplo, es para alguien que está ahorita viendo, yendo y recibiendo esto. Eso no, el ejemplo no es para los muertos, no es para los que están en el cielo, no es para los que todavía no nacen, son para los que estamos ahorita en la tierra. Amén. Amén a eso. Por eso esos ejemplos son para las personas. No piense usted y diga, no, eso a mí no me toca. No, yo paso, ¿verdad? Bueno, si usted está caminando con Dios, gloria sea al Señor. Porque nada de malo, eso es de lo que se trata, de que nosotros tengamos la claridad en el Señor de decir, bueno, esa es una gran verdad, pero yo hago lo que más puedo Amén. para agradarle a Dios. Dice en el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y va a dar un ejemplo aquí. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y luego dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Dicen, las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Ya vieron lo que leíamos en el Salmo? Cuando una persona está fuera de la voluntad es como una bestia, es como un animal. Por eso tiene que venir Dios y empezarnos a dar una naturaleza nueva. Por eso tenemos que caer y morir y volver a nacer en Cristo Jesús. Por eso esa semilla de nosotros tiene que morir y abrirse y reventar en el Señor. Como una planta, como un árbol nuevo. Amén a eso. Amén. Somos renacidos otra vez. Tú no puedes nacer si no has muerto. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice, hay de aquellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, oigan, puros perversos aquí, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré, pura gente rebelde. Y luego dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. ¿Sí? Quiere decir que murieron para el Señor y apóstatas se vuelven y vuelven a morir, pero ya quedan ahí con una vida eterna, perdón, una muerte eterna en un infierno, en un lago de fuego. Esa es la segunda muerte. ¿Sí? Muertos, doble vez. Muertos, desarraigados. ¿Desarraigados de qué? De la gloria de Dios. Dice el 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí viene lo que vengo hablando acerca de Enoc. Enoc, con lo poco que dicen de él, dice mucho, y pone a la luz a todas estas personas, porque oigan lo que él dice. Porque este Enoc, que era un profeta también, dice, estos también profetizó Enoc. Aquí viene la palabra que va a decir Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, esto es lo que él atestiguó, lo que él vio, lo que él vivió, con sus santas decenas de millares. Y luego dice, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, dice que han hecho impíamente, y dice, y donde todas las cosas duras, que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea que no solamente no creen en Dios los impíos pecadores o los pecadores impíos, sino que se agarran hablando un montón de cosas en contra de él. Por eso Enoc habla mucho y dice mucho de una gran verdad que hoy en día la podemos aplicar también, ¿sí? En esa manera, de donde viene el Señor y actúa contra de las personas, no solamente pecadoras, pero impías, ¿sí? Dice el 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Ahí está. Eso fue lo que hizo Saúl, andar en sus propios deseos. Él no le importó lo que le dijo el profeta, que fuera y matara y acabara con reyes, mujeres embarazadas, bestias, todo lo destruyera. Él hizo lo que él quiso, el rey Saúl. Él fue, apartó lo más gordo del ganado, hasta guardó al rey y lo trajo,
O sea, una gran desobediencia. Eso es actuar en sus propios deseos, ¿sí? Porque tú puedes, lo vuelvo y lo repito, tú puedes ser una persona que se arrima a los templos de Dios, estás sentado en los templos de Dios, te sientas a comer con los hermanos de Dios, pero al final haces tu voluntad. ¿Estamos entendiendo qué feo, horrible, triste es eso? Por eso nosotros no podemos estar jugando con Dios. Si bien pecamos, arrepentámonos luego y vivamos justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque ese es el caminar con Dios. Por eso Enoc dio el testimonio, agradó al Señor y fue tomado. Dios le llevó. ¿Sí? Fue, como dice, traspuesto como un sueño. Es lo que significa eso. Entre dormido y despierto, y sintió muy a gusto. ¿Cuántos se han quedado dormidos y se sienten ya bien rico? Amén. Imagínense que usted se quede así, pero abra los ojos en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice Judas 1:16, dice, son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos. Dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, son unos grandes mentirosos, ¿verdad? Que están exagerando todo para agradar a las personas y sacarlas de la verdad. Pero dice el 17, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. Si vean cómo se hacen las promesas, cómo se cumplen por muchos lados en la Escritura. ¿En dónde es donde tiene que estar establecida la doctrina? En los apóstoles también. ¿Sí? Ellos fueron testigos de la verdad que andaba Dios caminando con ellos en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso dice que te acuerdes de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso muchos hombres no van a ver la gloria de Dios. Por eso muchos hombres van a predicar, pero al final se van a perder ellos. O sea, eso va a ser muy triste. Por eso es necesario caminar con Dios. Dice el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Usted tiene que entender eso, que hay personas allá afuera en congregaciones que no tienen al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios se aparta. Si ellos alguna vez gozaron de la presencia del Espíritu, pero se vuelven atrás, el Espíritu de Dios se aparta de ellos. Amén. ¿Sí? Porque eso no pueden estar ellos en total desobediencia, en una abominación completa de día y de noche, y el Espíritu con ellos. Así no es. Por eso lo vemos aquí, que mucha gente se va a decepcionar. Repito, el 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Y luego dice, en cuanto a la iglesia, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué es lo que tenía Enoc? Fe. Es una santísima fe. Porque eso es lo que es. O sea, todo lo que viene de Dios es santo, puro, ¿verdad? Y el amén. No es nomás como decir, bueno, hay una fe que yo no conozco. Y están todos enredadas las personas. Pero entendamos el autor y consumador de la fe. Amén. De todos nosotros que lo hemos recibido de corazón y lo declaramos con nuestras bocas. Por eso es muy hermoso que nosotros sepamos con toda la autoridad del Señor que vamos hacia el cielo. Y que vemos la gloria de Dios desde ahorita en la tierra. Usted ve bendición en su casa, usted ve bendición en sus hijos, usted ve bendición en la gente que lo rodea. Amén. Gloria a Dios. Sí, dice la Biblia que cuando uno está con el Señor en orden, hasta sus enemigos están en paz. ¿Sí? Dice el 21, dice, conservaos en el amor de Dios. El amor de Dios es mantenerse en la Escritura. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego dice, algunos que dudan, convencerlos. Oigan bien aquí. Mucha gente dice, tú no digas nada. Algún día ellos van a creer. Algún día. Pero aquí la Biblia nos llama a que hay que tratar de convencerlos. ¿Sí? En el momento, en el tiempo del Señor. Amén. Porque si el Señor te lleva a ti a convencer personas es porque ya está todo conectado. Así es, amén. Tú no vas a andar ahí queriéndole ganar a Dios con sorpresas nuevas. Por eso, algunos que dudan, convencerlos. Luego dice, a otros salvar. ¿De qué manera? Arrebatándolos del fuego. Porque es que para allá van.
Cuando uno les dice, hermano, usted se reúne, usted se congrega, usted cree así, usted qué es lo que es usted, hermano. Y el hermano nomás se le queda viendo a uno y no dice casi nada. Y dice uno, bueno, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué espíritu mora en ellos? ¿En qué se mueven? ¿En qué piensan? ¿Qué los lleva a toda verdad, a toda justicia? ¿O en qué mundo viven? ¿Con qué espíritu moran? ¿Sí? A otros salvo arrebatándolos del fuego, dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Cómo estarán ellos? ¡Wow! Por eso dice ahí enseguida en el 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, oigan bien, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, potencia ahora, por todos los siglos, amén. O sea que es necesario. ¿Quién te va a guardar de no pecar, de no caer? El Señor. Mucha gente dice, no hombre, es normal, estamos en la carne. Pero hay gente que como no, caminó con Dios y no vio muerte. ¿Sí estamos entendiendo que sí es posible? Es posible. Miren, aquí viene la gran pregunta, ¿cómo caminar y vivir con Dios? Porque la Biblia está llena de puras cosas buenas, ejemplos, infinidad de cosas, y mucha gente dice, yo no sé ni por dónde empezar, yo necesito que alguien me enseñe. Bueno, aquí estamos hoy para enseñarle, para eso estamos, para eso nos habló Dios. Amén. ¿Cómo caminar, oigan bien, y vivir con Dios? Bueno, primeramente hay que entender en quién ha creído usted, en dónde se mueve, como dije hace rato, o qué espíritu mueve en usted, para que usted pueda tener una comunión o no tiene comunión, porque si usted no ha recibido esto, usted está perdido y nadie sabe. Oigan bien, cómo caminar y vivir con Dios, primeramente es conocer qué estás haciendo tú y en quién y en cómo y bajo qué nombre, o cómo tú te mueves o has aceptado al Señor, o nomás eres parte de la bola, o qué es lo que tú eres. Pero bíblicamente, primera de Juan 5:19, vamos a ver qué dice ahí. Fíjense que Dios nos deja saber. Mucha gente dice, bueno, solo Dios sabe. Y si solo, pues sí, pero el que mora en ti es Dios también. Y el que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia es Dios también. Entonces, por lo consiguiente, tú puedes saber también. Oigan, porque está escrito, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora va a decir por qué. Y el mundo entero está bajo el maligno. Vean la división de personas. Vean la selección de individuos. ¿Sí? Usted los escogió. Dios hizo lo que Él hizo en usted y en nosotros. Usted no puede decir, bueno, yo por bueno y ellos por malos. Dios vio algo en usted y está viendo en ellos otras cosas. Así es, amén. Por eso sabemos que somos de Dios, dice Juan. Y el mundo entero está bajo el maligno. Luego voy a rectificar o asegurarnos bien, porque dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, y nosotros decimos, ¿quién es? Jesús. Amén. Este Jesús, oigan bien lo que ha dicho, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Jesús. Sí, si no tienes a Jesús y tienes religión y tienes nomás al Padre, tienes un montón de cosas, perdido y nada sabes. Por eso, caminemos con Dios. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Oigan bien y subrayen eso en su Biblia, para si les preguntan quién es Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Alguien te va a decir, Jesús era un hombre que caminó. Jesús ahí murió en la cruz y tiró sangre, yo no sé qué tanto dicen, y digo, es que Él quiso hacer eso, yo no. Entonces la gente opina lo que quiere. Ahorita vamos a ver un ejemplo de este hombre que muy terco, ¿verdad? Pilato, pero vamos a seguir hablando. ¿Cómo es que nosotros podemos caminar y vivir con Dios? Eso es muy interesante y muy hermoso. Ya vimos primeramente que es que a base del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? Ahorita vamos a ver también. Vayan hasta el libro de Juan. Estamos en 1 de Juan. Vayan al Evangelio de Juan y busquen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está Juan. Busquen Juan 6:44. Vamos a ver qué hermoso es todo esto. ¿Juan qué? 6:44. En 6 Juan 44, Él les va a explicar el gran significado, no de las liturgias que se hacen físicas con panes y con vinos, sino de alguien divino que viene del cielo con autoridad y poder de transformar corazones tercos
y negativos y muertos y nos hace vivir en el Espíritu. ¿Cómo? Aquí lo vamos a ver. Dije Juan 6:44, ¿ya están ahí? Amén. Primero oigan bien cómo lo dice él, ¿eh? Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le atrajere. Ahora, hay gente que no sabe quién es Jesús, no sabe quién es el Padre y no sabe quién es el Espíritu Santo. Bueno, hay gente que se mete a adorar a Jehová, hay otros que se meten a adorar a los tres y ahí están todos revueltos. Pero aquí hay un orden. Dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice, escrito está, ahí viene, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Amén a eso? Amén. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora alguien va a decir, bueno, yo no sé quién es el Padre ni quién es nadie, pero él está hablando de esta gente que tenía la ley y que oían de Jehová y la voz de Jehová y retumbaba. Ahí viene ya para ellos, pero también viene para nosotros. Dice en el 46, dice, no que alguno haya visto al Padre, ahí está, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. ¿Y quién es él? Jesús. Él vino de allá y lo viene a introducir a Dios. Por eso tenemos que entender bien. Dice en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí ya viene la bendición, ahí ya viene cómo Dios te puede tomar a ti, ahí ya viene cómo tú puedes caminar con Dios. Sí, vamos a seguir leyendo para que entiendas. Dice, aleluya, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, como número 1. Luego empieza a decir, yo soy el pan de vida. El pan de vida es el alimento espiritual que tú tienes que recibir cuantas veces lo ocupe tu espíritu. En tu casa, en el trabajo, en el carro, en la alabanza, en la adoración, en la santidad, en la predicación. Tú necesitas alimentar tu espíritu. ¿Con qué? Con la verdad. Amén. Con el pan de vida. Por eso ahí viene todo. Y luego les doy el ejemplo de lo que hicieron sus padres. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Sí, porque ellos comían un pan literal. Un pan que caía y servía de comida. Y el envidioso que lo guardaba, al otro día estaba engusanado. Dios los probaba en todo. Pero bueno, ¿qué sigue diciendo en el 50? Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Me brinqué, ¿verdad? Dice el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bueno, y luego dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Luego él mismo se pone, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahora, de ahí se cae todo argumento físico, material, terrenal, que todos los hombres hacen como liturgias en esta tierra caída con rumbo al infierno si no se arrepiente. Porque todo está en santidad y en poder y en las manos del Señor. Él no dejó panes literales ni vinos para que alguien tome y se santifique, no. Por eso Él se pone y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por eso, con eso nos afirmamos en caminar con Él. Dice, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo, refiriéndose a la muerte. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para empezar, vida. Ya después, imagínense, el cielo. Pero dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso es caminar con Dios. Porque tú estás recibiendo una comunión con el verdadero Dios en Cristo Jesús. Tú no te puedes dejar mover de cosas que te está diciendo alguien. El que tienes que oír es siempre a Dios. El que tiene que ayudarte, sostenerte, darte palabra de aliento y de vida eterna es Dios. Por eso dice que Él va a permanecer. ¿Amén a eso? Amén. Gloria al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está la gran bendición para ti, para todos aquellos que lo reciben. ¿Cómo que va a estar en ti? Sí, porque Él lo dijo. Y Él no miente. Por eso tú tienes que vivir en la fe, como todos los que están en Hebreos 11. Por fe hicieron esto, por fe taparon bocas, por fe taparon bocas de león, por fe hicieron no sé qué tanto. No era tanto una fe que ellos se imaginaban, es que ellos en el Señor hacían todo eso y Dios lo hacía, no ellos. Amén. Si ese espíritu se va, ellos no hacen nada. ¿Sí? El Señor estuvo con ellos. Por eso se hace profético esto donde Él dice que Él va a estar contigo y yo en Él. Por eso Daniel, todos ellos hicieron lo que hicieron. ¿Sí? Este hombre también, ¿cómo se llama este hombre muy fuerte? El que hizo matadero de filisteos. Sansón. ¿Ustedes creen que Sansón hacía eso por el pelo largo? No. Eso era porque él estaba en obediencia. Mucha gente lo pone como un desobediente, pero él hizo la voluntad de Dios. Amén. Desde un principio, si usted lee ese libro, él hizo la voluntad de Dios. Por eso está dentro de los grandes hombres en la fe. Amén. ¿Sí? Porque es que eso es. Tú puedes hacer cosas que para otros son burradas, pero si es obediencia de Dios, tú estás en victoria. Porque Dios así es. Dios no va a quedar bien con nadie, Él no recibe gloria de nadie. Entendamos. Por eso estamos viendo aquí cómo usted y yo podemos vivir en victoria y caminar con Dios y ser tomados hacia el cielo. Amén. Oigan bien cómo dice aquí. Aleluya, en el 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y hoy en día no hacen eso. Hoy en día dicen, bueno, Dios dijo eso en la Biblia, pero yo hago esto. Dios dice aquí, pero yo conozco la Biblia, yo conozco la historia de eso, pero yo hago esto porque me gusta. Y ahí va la iglesia también, la congregación que ellos tienen, o la grey que el Señor les dio. Es la gran desobediencia y es muy triste. Por eso dice, oigan bien eso, el que hace todo eso, Él también vivirá por mí. Es que ya no eres tú, sino es Dios en ti. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, todo eso es bíblico en la iglesia local de hoy en día. No, eso es algo que ya quedó, no, eso todavía es presente todavía. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Eso es la verdad del Señor. Por eso es que tú puedes vivir, caminar con Dios si tú te sometes a lo que está escrito siempre. Y es muy fácil. Solamente darte tiempo de leer, escudriñar y decir, Señor, trae a memoria esa palabra para yo que me haga rima, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice Juan 14, 6, 7? Juan 14, aleluya. Juan 14, 6 y 7. Oigan qué tremendo está esto. En aquel entonces, cuando leíamos acerca de Enoc, ahí nomás dice que él caminó con Dios, ¿no? Pero ¿qué decía en primera de Juan? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Jesucristo es o no? Amén. Entonces, el mismo Jesús, en 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, como número 1, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice en el 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Para todos aquellos que presenciaron tan tremenda presencia de Dios caminando en la tierra. Es lo que les dijo. Entonces ahí estamos viendo cómo vivir con Dios, cómo saber que tú vas camino al cielo. No, que yo voy a pecar y estoy en la carne, sí, pero cuando tú lees esto, tú te acuerdas y empiezas a dejar de pecar. Ya no practicas el pecado como antes. Ya no lo empiezas a preparar desde que vienes del trabajo y dices, hasta que llegue a la casa, después si no esto, y haces unos planes macabros ahí de pecar. Tú ya dejas de hacer eso porque se te viene a la mente lo que está escrito. Y es como tú y yo empezamos a caminar con Dios. Amén. Empezamos ya no a dejarnos ver, no, sino vivimos por fe. Aleluya. Oigan. Pero Juan 6:63 nos da una gran certeza de lo que es el cristianismo verdadero. Juan 6:63. ¿Qué dice ahí? Oigan, el Espíritu es el que da vida. ¿Amén a esto o no? Amén.
Luego dice, la carne para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿de qué vas a llenar tu alma? De vida, de todas estas verdades de Él para que tú estés completo. Por eso dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, los que viven en la carne, para nada les aprovecha. Al contrario, les va a traer dolores. ¿Sí? Por eso es que si tú eres una persona en el Señor y tienes ese espíritu de Él, aprovéchalo, vive, gózate. Que Dios te va a bendecir y te va a dar prosperidad, te va a dar paz, te va a traer salvación, te va a traer un montón de cosas que no importa lo que estemos viviendo en la tierra, victoria en el Señor. Porque está escrito todo eso, ¿no? Amén. Ahora, yo quiero que vean algo bien interesante. Que Él dice, acuérdense bien lo que vamos a leer aquí, porque tiene que ver con lo que vamos a leer enseguida. Dice que las palabras que yo he hablado, ahora, Dios, Jesucristo era ¿qué? El verbo, ¿sí o no? Todo lo que está aquí, cuando usted lea esto, acuérdese que es Dios 100% diciéndole. No, pero que yo leo y quién sabe si sea cierto, no entiendo, no. Dios le está hablando a través de la palabra. Ahora, ¿por qué le digo que tenga cuidado de eso? Porque la Biblia dice que por su palabra seremos juzgados. Vamos a ver. Por eso Él nos advierte por donde quiera, para que nadie diga, bueno, ¿cómo que el Señor, si yo? No, por eso estamos leyendo todo esto y por eso todos tienen Biblias en sus casas y tienen que leerlas. Tienen que estar al pendiente, tienen que tener cuidado, porque el Señor dice todo esto. Te repito, primeramente antes de moverme, voy a repetir,